Bienvenidos a otro episodio de Finanzas e Inversiones con Andrés Vicencio, Portfolio Manager de la Raín Vial, y quien les habla, Esteban Cartes, asesor financiero. Somos dos profesionales del mundo financiero que tratan de aportar su granito de arena para que todas las personas puedan mejorar su educación financiera en el largo plazo, tratar de aterrizar conceptos financieros que muchas veces son difíciles de entender, difíciles de procesar a la primera, y tratar de acercar un poquito las noticias del día a día que tenemos respecto a los mercados, a los activos, y con respecto a tratar de aportar un poquito más a que la gente pueda usar su dinero de la mejor forma posible. En el capítulo de hoy nos quedan algunas preguntitas que nos quedaron dando vuelta con respecto a cómo funciona el IPSA. Además, vamos a revisar algunas preguntas de nuestros queridos auditores, ustedes, quienes nos hicieron llegar para que nosotros pudiéramos aportarles valor con este contenido. Así que, sin mayor demora, los dejo con el capítulo y espero que les guste. Aquí viene otra pregunta. Bueno, el mercado accionario chileno, la bolsa más conocida es el IPSA. ¿Qué es el IPSA? El IPSA es Índice de Precios Selectivo de Acciones. Bueno, ¿qué es y cómo se calcula, don Andrés? Bueno, es una canasta, ¿cierto? Una canasta de acciones, por eso un índice que aglutina acciones, donde se fijan los porcentajes. Hay una regla para fijar porcentajes, no voy a entrar en tanto detalle técnico, pero hay una regla que fija esos porcentajes. Y por ejemplo, si son, invento, 50 acciones, bueno, hay una regla que dice cuánto pesa cada una de estas acciones en el índice, ¿cierto? Por lo general, por el tamaño de la compañía. Las compañías más grandes pesan más, las compañías más chicas pesan menos. Es como una regla general. No necesariamente es la única, pero es como una regla general. Y está compuesta por eso. Entonces, ¿cómo se calcula el precio del IPSA, por ejemplo, o el precio de un índice? Se calcula con la variación de precio de cada una de estas compañías que están dentro y que se pondera por este ratio, ¿cierto? Que viene dado, por ejemplo, por el tamaño de las compañías. Entonces se haga un promedio ponderado de todo eso y ese es el promedio, ¿cierto? En que crece o decrece el precio o el índice de referencia. Entonces, cuando el IPSA aumenta 0,5, no es que todas las compañías adentro aumentaron 0,5, sino que en este promedio ponderado del índice dio como resultado 0,5, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, puede ocurrir que la empresa más grande sea positiva y todas las otras negativas, pero es tan grande que ayuda, ¿cierto?, a que el índice sea positivo al final del día. Pasaba antes, no sé si actualmente, que Sokimich pesaba mucho dentro del IPSA. Entonces, cuando Sokimich caía mucho, que es una acción más o menos volátil, que cambia mucho de precio más o menos violentamente, arrastraba el IPSA en su totalidad. Entonces, solamente con la caída de esta acción, de repente el IPSA se veía negativo. Siendo que, dentro de, como tú bien dices, la canasta era más grande que solamente una acción. Claro, y por eso, por ejemplo, algunos fondos mutuos que se dedican a acciones, en ese momento sacaban o ponderaban muy poquito Sokimich y tenían un retorno muy distinto al IPSA. Es una ventaja. Cuando el mercado es pequeño, ¿cierto? Entre comillas, no sé si es más fácil, pero se producen más claras algunas ventajas o desventajas, ¿cierto?, respecto al índice. Dentro de las noticias, o dentro de los temas también, está que va a haber un rebalanceo de un ETF de BlackRock, el SH, MSCI Chile. Va a salir la acción de Mallplaza y va a entrar Ripley y Vapores. ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Qué origina que ocurra un rebalanceo dentro de un índice? Porque el índice que sigue este ETF es el MSCI Chile, a diferencia del que sigue, por ejemplo, el ETF del Itaú. El ETF del Itaú sigue el IPSA, ¿cierto? Del que lo calcula Standard & Poor's. Calcula las compañías que hay y la ponderación que tienen esas compañías. Ahora lo que pasa, claro, es que algunos índices toman, por ejemplo, todas las acciones disponibles. No estoy 100% seguro en el caso de iShares, pero creo que funciona más o menos así. Toman todas las acciones disponibles y las ponderan, ¿cierto?, de mayor a menor tamaño, que en jerga técnica es capitalización de mercado. Entonces, ordenan de mayor a menor capitalización de mercado y hacen el índice, ¿cierto? Y, por ejemplo, las ponderan por eso y dicen, ya, vamos a cortar en 20 acciones y estas están ordenadas de esta manera. Y claro, cada cierto tiempo revisan esa lista y pasa que algunas acciones suben porque van creciendo, otras acciones bajan porque se van haciendo más pequeñas o porque les va mal en el negocio, qué sé yo, porque tienen o el apetito de los inversionistas por esas acciones va cayendo, entonces hace que pesen menos en el índice. Y lo que hace en este caso iShares, ¿cierto?, es que revisa ese índice y lo vuelve a rebalancear. Entonces algunas acciones salen, otras entran. Es bueno que se revise cada cierto tiempo, porque eso también le da cierta guía a algunos fondos, ¿cierto?, para poder invertir, etcétera. Bueno, para complementar eso también, esto trae ciertas oportunidades en el sentido de que los flujos, tanto para la empresa que sale
el ETF lo que tiene que hacer es salir a vender eso porque ya no está ahí adentro, entonces eso trae una presión que es vendedora. No así con las empresas que sí entran, que se genera el comportamiento inverso, que al final tienen que salir a comprar estas acciones. Claro, ahí Entonces, hay una suerte, entre comillas, de mito. He visto algunos trabajos que apoyan esta idea, pero no estoy 100% seguro que sí sea. Que hay una suerte como de reajuste en los precios por el hecho del rebalanceo. Entonces, por ejemplo, una compañía que va a salir del índice, está esta idea como que, bueno, el precio de la acción va a caer, entonces hay que abandonar esa compañía. Ahora, no necesariamente es así, ¿cierto? Probablemente en torno al rebalanceo algo ocurre y creo que hay algunos trabajos que apoyan esta idea de que la salida o las entradas del índice de las acciones del índice efectivamente provocan que haya aumentos o disminuciones en el precio. Pero no estoy seguro que eso sea permanente en el largo plazo, ¿cierto? Y probablemente lo que encuentran es que hay, en torno a la fecha de rebalanceo hay movimientos, pero esos movimientos no se sustentan en el largo plazo. Perdón, no es que se sustenten, sino que no son permanentes, ¿cierto? En el largo plazo. claro, de hecho te iba a decir que ahora que lo mencionas, yo también vi algo parecido y claro, al final no había mucha evidencia de que se sostuvieran en el largo plazo, pero al final, si uno lo piensa, igual es una noticia que es una vez, po. Entonces, lo que pase con la compañía va a seguir existiendo y no va a desaparecer a menos que tenga una situación grave. Entonces, Es una noticia que más tiene que ver con el tema de demanda-oferta, ¿cierto? O sea, más que oferta, el claro, tema de demanda. Pero la oferta sí es que es como decirte, ya, mira, a contar de esta fecha, esta acción X va a ser más demandada porque va a estar dentro del índice, y esta acción Z va a ser menos demandada porque sale del índice. Y claro, si uno se queda con la idea de que oferta, demanda, ¿cierto? Se cruzan y hay un precio, y claro, si hay menos demanda, tú sabes, un precio menor. Pero claro, el precio de la acción no tiene que ver tanto con lo que decíamos un rato, ¿cierto? No tiene que ver tanto con la demanda o la oferta de la acción. Tiene que ver con estas otras características, ¿cierto? Con esta idea de cuánto paga en el futuro y cuánto apetito por esta acción uno tiene. Más claro, al que final, si es que en un momento en particular hay más o menos gente demandando la acción. claro, al final quizá podría tener un efecto por el lado de liquidez, porque ahí ya cambiáis, ya no estáis en el IPSA, quizás. Exacto, sí, sí. Sí, pero vuelvo a lo mismo, ¿cierto? Eso tiene que ver con un tema de demanda y esa demanda o ese efecto liquidez que tú mencionas también tiene un precio, ¿cierto? También tiene un premio, por así decirlo. Ya, perfecto. Bueno, hablando de mercado accionario, ¿qué vendría siendo un mercado accionario poco profundo? Un mercado accionario poco profundo. Tiene que ver con el nivel de dinero que se intercambia, por decirlo de una manera simple, ¿cierto? Por ejemplo, imaginémonos que queremos viajar en tren al sur de Chile, a Chillán, ¿cierto? Por ejemplo, supongamos que queremos ir ¿Ya? en tren a Chillán. Bueno, en tren a Chillán, ¿cierto? En Chile tenemos pocas opciones de irnos en tren, ¿cierto? Tenemos 3 horarios, creo que son 3 o 4 horarios en el día y no hay más que eso, ¿cierto? Y los trenes no son muy grandes, ¿cierto? Son trenes relativamente pequeños. Cuando uno enfrenta o hay un shock, ¿cierto?, de demanda, por ejemplo, por verano, probablemente si tú vas el mismo día que quieres viajar en tren a la estación, no vas a encontrar asientos disponibles. ¿Por qué? Porque van a estar todos reservados con mucha antelación. Ahí tenemos, ¿cierto?, un shock de demanda y un mercado que es relativamente acotado, ¿cierto? Probablemente alguien pensaría, si alguien ha vivido en Europa o ha viajado por Europa, se dará cuenta que Europa está lleno de trenes, ¿cierto? Y uno va a las estaciones y va de una ciudad grande a otra ciudad relativamente grande y no tiene que reservar con mucha antelación el pasaje, sino que va y encuentra pasajes disponibles en cualquier momento del año. Probablemente quizás en vacaciones también ocurre que hay menos oferta, pero algo de oferta hay comparado con Chile. Entonces eso es un mercado que está estrecho. En jerga financiera uno hablaría de un mercado poco profundo, ¿cierto? Que uno quiere hacer una canasta accionaria, por ejemplo, y quizá hay muchas acciones que son medias ilíquidas, que no transan mucho en el mercado, que cuesta encontrar, ¿cierto? Hay poquitas que son quizá que tienen más liquidez, que tienen más volumen de transacción y por tanto uno puede comprar de manera más fácil. En el fondo tiene que ver un poco con la factibilidad con que uno compra o no un instrumento, en este caso, por ejemplo, puntual, las acciones, ¿cierto? El mercado profundo por excelencia es Estados Unidos, porque es un mercado gigantesco de trillones de dólares, ¿cierto?, en compra-venta de acciones. Y un mercado extremo podría ser, volvemos con el ejemplo, no tengo nada contra Venezuela, pero vamos, por ejemplo, con el ejemplo de Venezuela, ¿cierto? Hay poquitas acciones, hay poquita oferta o demanda de acciones por compañías venezolanas, y por tanto es un mercado súper poco profundo, probablemente casi líquido, o cualquier mercado que uno piense, no sé, pues, de algún país perdido en la mente, ¿cierto? No sé, pues, pienso todos los TAN, los Kazajstán y todo eso, realmente son mercados accionarios muy, muy pequeños que no tienen profundidad, ¿cierto? A eso se refiere la profundidad. Claro, y por ejemplo, aquí quizá tú lo sabes mejor que yo, pero
Pero eso genera problemas para un portafolio manager, para una persona que quiere invertir en ciertos mercados. El hecho de que sea poca la oferta, tú podéis mover mucho el precio. O derechamente podéis entrar y de repente no podéis salir. Claro, o sea, tú con un monto, pensemos por ejemplo en una FP, ¿cierto? Que compran grandes volúmenes de acciones. Entonces, claro, cuando compras una acción que tiene muy poca profundidad, muy poca liquidez, claro, es fácil comprar la acción, pero después cuando uno quiere vender esa acción puede ser muy costoso, ¿cierto? Costoso en dos sentidos. Costoso de que hay que esperar mucho tiempo para poder liquidarla, o costoso en el sentido de que, bueno, si estoy dispuesto a liquidar el 100% de la cartera que tengo en esa acción, probablemente, como tú dices, voy a afectar el precio y el precio va a caer mucho. Entonces, en vez de salir con una rentabilidad de invento de 10, quizás voy a salir con una rentabilidad negativa. Y esos son las principales consecuencias de estos mercados poco profundos. Perfecto. Oye Andrés, seguimos con las preguntas del público. Vamos con la pregunta del público. Dispara tú, disparo yo. ¿Cómo sé si estoy teniendo una buena rentabilidad? ¿Cómo evalúo yo mi inversión? Es una pregunta difícil de responder porque ¿qué es tener una buena rentabilidad? Primero hay que partir por eso, ¿cierto? Uno, por lo general, a menos lo que me ha tocado ver a mí, probablemente no es una generalidad, pero a mí me ha tocado ver mucho cuando la gente se compara, ¿cierto? Dice, por ejemplo, el año pasado se comparan con Netflix o con Nvidia. Dicen, pero Nvidia ha rentado, invento, 200% y mi cartera ha rentado, que una cartera de depósito ha rentado 4%. ¿Cómo voy a andar tan mal? Entonces, generalmente uno tiende a compararse con esas cosas, ¿cierto? Con lo que sale en el diario que ha andado muy bien versus con lo que uno tiene. Y generalmente lo que uno tiene es bastante más conservador que estos números que salen en el mercado, el Bitcoin, Nvidia, Netflix, Tesla, etcétera. Tener una buena rentabilidad, primero, yo creo que uno tiene que pensar en lo que hemos hablado en capítulos anteriores. ¿Cuál es el riesgo que estoy dispuesto a asumir, ¿cierto? Porque si soy una persona conservadora, invierto en renta fija, bueno, quizá el comparativo no es Tesla o Nvidia o el Bitcoin, ¿cierto? El comparativo son los bonos del Estado chileno, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Si los bonos del Estado chileno han rentado 5 y mi cartera de renta fija rentó 6, eso es una buena rentabilidad, claro, independiente que Nvidia haya rentado 150%, pero es una buena rentabilidad dado mi perfil de riesgo. Entonces siempre hay que pensar en cuál es mi perfil de riesgo, ¿cierto? Que como dijimos la otra vez, está muy relacionado a cuál es la tolerancia que yo tengo para perder dinero o para ganar dinero. ¿Cierto? Porque el perfil de riesgo, cuando uno dice, yo soy súper agresivo, pero hay que ser súper agresivo para las ganancias, pero también súper agresivo para las pérdidas, no hay que confundirse. Entonces, ¿es una buena inversión aquello que tengo hoy día? Sí, siempre y cuando se compare con un buen índice o con un buen instrumento, ¿cierto? Que tenga un nivel de riesgo más o menos parecido a lo que yo invierto. Que nosotros en el mundo financiero le llamamos volatilidad. Claro, eso es una buena forma de poder comparar ciertos instrumentos, ¿cierto? Por ejemplo, el depósito a plazo prácticamente no tiene volatilidad. Entonces, si uno quiere comparar el depósito a plazo, tiene que buscar instrumentos que son más o menos parecidos. A veces también pasa que los inversionistas dicen, mira, pero la cartera, el multifondo A, por ejemplo, la FP, ha rentado, invento, 2 dígitos o inventemos 20% en los últimos X años, versus el depósito a plazo que lo ha hecho 10% o 9%. Puede ser cualquier número. Dicen, pero ¿por qué yo no le gané a las AFP, ¿cierto? Bueno, y tiene que ver también con esa mala o el mal entendimiento que muchas veces los inversionistas hacen respecto al instrumento que tienen y que no calza, ¿cierto?, con su tolerancia al riesgo a la que están dispuestos a asumir, ¿cierto? A mí me pasa a menudo, ¿cierto? Que te comparan con el depósito a plazo, pero las comparaciones con el depósito a plazo siempre son cuando los mercados van a la baja, no cuando van al alza. Claro. Cuando el mercado va a la baja, sí, pues a todos nos gustaría estar en el depósito a plazo, pero porque tiene una volatilidad menor, ¿cierto? Los otros tienen una volatilidad mayor, pero como cuando uno va al estadio, ¿cierto? Y se cree técnico o técnico de la selección. Entonces, siempre mirando ex ante, perdón, ex post, una vez que ocurrieron los hechos, siempre lo pudo haber hecho mejor. Pero lo importante es, bueno, ¿qué hago yo de aquí para adelante, cierto? Si de aquí para adelante tengo un perfil de riesgo agresivo, bueno, estoy en un instrumento que calza con eso, o si tengo un perfil de riesgo conservador, estoy en un instrumento que calza con ese perfil, ¿cierto? Yo creo que esa es la mejor manera de poder tratar de evaluar si de aquí para adelante o en el tiempo que yo he invertido, ¿cierto? Esa inversión es buena o no. Nos queda la última pregunta, que igual se relaciona con algo que ya vimos, pero quizás la podemos abordar de otra perspectiva. ¿Cómo sé que mis inversiones van bien? ¿Cuándo es porque lo estoy haciendo mal o invertí mal? ¿O cuándo es porque tengo que aguantar? ¿Cómo determino eso?
Bueno, yo creo que la segunda parte es más fácil, porque lo que hemos dicho varias veces, ¿cierto? Si un inversionista es agresivo, invirtió en acciones, las acciones caen y no aguanta la caída, es porque entonces no es agresivo. Entonces, ¿van bien las inversiones? No, pues no van bien, pues porque no calzan con tu perfil de riesgo, ¿cierto? Y lo mismo, si un inversionista es conservador, tiene que tratar de no encandilarse, ¿cierto?, con el precio de las acciones o Copec o el IPSA que ha subido 30% en dólares y todas esas cosas. No, porque tiene que recordar que es conservador, ¿cierto? De repente, en los momentos buenos pasa que el conservador se olvida de que es conservador y quiere ser agresivo, como así en los momentos malos pasa que el agresivo se olvida que es agresivo y quiere ser conservador. No, pues la idea es que uno sea agresivo conservador consistente en el tiempo. ¿De qué depende ser agresivo conservador? Quizás lo podemos hablar en otro momento, pero principalmente, bueno, lo hemos adelantado en capítulos anteriores, ¿cierto? Depende del uso de los dineros que uno tiene, ¿cierto? Si uno tiene 20 años, empieza a ahorrar y la plata que está ahorrando es para jubilarse, convendría ser agresivo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la ganancia de capital, la apreciación de capital que tiene por invertir en acciones a lo largo de 40 años o más de 40 años es bastante alta, ¿cierto? Comparado digamos, con el momento del tiempo que está invirtiendo. A los 20 años tiene mucho sentido invertir en depósito a plazo si no está ahorrando para la jubilación. Eso no tiene ni un sentido. Mira, otra cosa que yo podría complementar es el hecho de que de repente, bueno, lo que tú dices, pues de repente tomar riesgo innecesario, invertir en activos que no entendemos bien, eso claramente nos va a llevar a un camino indeseado. O sea, pero por otro lado, ¿qué pasa si yo tengo un porcentaje alto de mi patrimonio invertido en una sola cosa? No estar diversificado. ¿Qué pasa si yo invierto lo que tú mencionabas en un capítulo anterior? O sea, este tipo que sacó su jubilación y la invirtió en Bitcoin y el Bitcoin se fue No era otra moneda, pero sí, era una criptomoneda, no era Bitcoin, pero era una criptomoneda que se fue a cero prácticamente. No. Entonces, en ese tipo de casos, claro, o sea, ahí tú claramente puedes identificar que está excesivamente concentrado unos pocos activos. Entonces, quizás tratar de diversificar es una de las recomendaciones por excelencia. Claro, y ese es digamos, el tipo de diversificación que uno toma, es más acciones, más bonos, etcétera, depende de ese perfil de riesgo que hemos conversado, ¿cierto? Si yo me defino conservador o me defino agresivo. Aquí lo clave, yo creo que siempre es clave cuando uno parte invirtiendo, es definir ese perfil de riesgo. Y ese perfil de riesgo está asociado al uso del dinero. Totalmente, sí. Sí, pues y al final esto se va viendo, ver si es que estoy invirtiendo bien o mal, también se va viendo con el tiempo. Entonces al principio quizás si estás invirtiendo en algo más riesgoso, que tiene más riesgo, te vas a demorar un poco en ver esa rentabilidad positiva si es que tuviste un año malo. Pero con el tiempo, si tú tomas riesgo, eso debiese pagar. Y si no paga, es porque algo hiciste mal. Sí, o estuviste en el producto incorrecto, o compraste el set de acciones que no debiste haber comprado por cualquier cosa que haya pasado. Pero por lo general ocurre que quizá otro consejo que uno podría complementar ahí es que si uno es un inversionista de largo plazo y además, ¿cierto?, invierte en acciones, quizá no hay que estar viendo la cuenta todos los días, porque uno se va poniendo nervioso, entonces, sobre todo cuando los mercados van cayendo y el nerviosismo lleva a la ansiedad, ¿por cierto? Y la ansiedad lleva a la venta, entonces al final uno termina vendiendo y con pérdida. Y no, porque si eres inversionista de largo plazo, debiste haber dejado eso ahí a que obviamente cayó quizá por situaciones del mercado, pero como hemos hablado antes, ¿cierto? Eso también recupera. Entonces, si uno mira el punta, inicio, final, realmente es positivo. Lo que pasa es que en el medio pasaron muchas cosas, ¿cierto? Y a veces mejor no ver esas muchas cosas que pasan cuando uno tiene claro cuál es el horizonte de inversión que tiene. Por eso uno no anda mirando la cartera de la FP todos los días, ¿cierto? O al menos yo no la miro todos los días y No, tampoco. no tiene mucho sentido. Porque tampoco uno puede hacer mucho. Eso andarse cambiando de fondo hoy día ya está es más difícil es más difícil que antes, porque pusieron algunas restricciones ahí. Pero aunque uno se pudiese cambiar de fondo, tampoco tiene mucho sentido hacerlo si es que uno tiene todavía edad temprana, le falta mucho para jubilar, ¿cierto? Y está pensando en eso. No tiene mucho sentido estar viendo los montos de la FP todos los días. Bueno, y dado en honor al tiempo, tenemos que cerrar el capítulo hasta aquí. Eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho el capítulo y cualquier duda o tema que quieran poner sobre la mesa, por favor, no duden en contactarnos en nuestras redes sociales. En mi caso, muy activo en Instagram, Andrés en LinkedIn, como ustedes prefieran. Así que estamos en contacto. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.